Nueva York, una ciudad que nunca duerme, que late al ritmo de millones de personas y que guarda en sus calles una historia que va mucho más allá de sus rascacielos. Pero antes de que existieran los grandes edificios, los taxis amarillos o Times Square, Nueva York era solo una isla de bosques, pantanos y algunos barcos mercantes flotando en su costa. Suena imposible, pero toda ciudad tiene un origen, y la de Nueva York comienza con una colonia pesquera holandesa en el siglo XVI. Hoy vamos a recorrer el origen, evolución y transformación de esta metrópolis desde sus cimientos, porque para entender lo que pasa en la ciudad, primero hay que entender de dónde viene. Esta es la historia de Nueva York entre calles. A comienzos del siglo XVII, los europeos miraban con ambición al mundo nuevo. En 1609, el navegante inglés Henry Hudson, al servicio de la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales, exploró el río que más tarde llevaría su nombre, el río Hudson. Navegó desde la costa atlántica adentrándose hacia el interior, con la esperanza de encontrar un pasaje hacia Asia. No encontró ese paso, pero lo que sí encontró fue una región estratégica, rica en pieles y con un acceso natural perfecto para el comercio. Es así como en 1624, los holandeses fundan un pequeño asentamiento llamado Nueva Ámsterdam, en la punta sur de la isla de Manhattan. Una isla que según la historia fue comprada en 1626 a los nativos Lenape por tan solo 60 florines en mercancía, unos $24 actuales. Aunque esta transacción es más simbólica que exacta, refleja cómo los colonos europeos imponían su visión territorial. El trazado urbano de esta colonia reflejaba la tradición del urbanismo colonial neerlandés, con calles irregulares que seguían los contornos naturales del terreno y una plaza central. Esta traza sería la base de lo que más tarde conoceríamos como el distrito financiero del sur de Manhattan. Además, esta primera colonia se caracterizó por su diversidad temprana. Aunque era una posesión holandesa, pronto atrajo a colonos de diferentes partes de Europa, incluidos alemanes, franceses y escandinavos, generando un crisol cultural que sentaría las bases de la multiculturalidad que distingue hoy a Nueva York. La economía estaba basada en la pesca, el comercio de pieles y la agricultura en pequeña escala. En 1664, los ingleses tomaron el control de Nueva Ámsterdam, sin disparar una sola bala. Renombraron el asentamiento como Nueva York en honor al duque de York. Bajo el dominio británico, la ciudad comenzó a adquirir una estructura más anglosajona, tanto política como urbana. Uno de los elementos más interesantes de este periodo es el origen de Wall Street. Su nombre proviene de una antigua empalizada, una especie de muro de madera que los colonos construyeron en el siglo XVII para protegerse de posibles ataques. Esa muralla ya no existe, pero la calle aún conserva su nombre y se convirtió en el centro del comercio y de las finanzas del país. Durante este siglo, la ciudad fue expandiéndose hacia el norte de Manhattan, con una mezcla de influencias coloniales británicas, mercados, plazas y zonas portuarias. El puerto se convirtió en un nodo esencial para el comercio del Atlántico, y Nueva York comenzó a tomar forma como una ciudad estratégica en el continente. Cabe destacar que bajo el dominio británico la ciudad implementó un sistema de gobierno municipal más formal, estableciendo instituciones que impulsaron la infraestructura y la seguridad, pero también incrementaron la segregación social y racial, afectando a las poblaciones indígenas y a los esclavos africanos, quienes ya formaban parte de la vida urbana en esa etapa. Con la independencia de los Estados Unidos en 1776, Nueva York dejó de ser una colonia para convertirse en una ciudad libre, aunque profundamente golpeada por los estragos de la guerra. No obstante, lo que vendría transformaría completamente su destino. En 1811, se presentó uno de los planes urbanos más ambiciosos e influyentes de la historia moderna, el Commissioner's Plan. Este proyecto estableció una retícula ortogonal perfecta, que ordenaría todo el desarrollo urbano de Manhattan al norte de la calle Hudson. Con más de 1.500 cuadras proyectadas, el plan fue un acto visionario que anticipaba el crecimiento explosivo de la ciudad. Una de sus particularidades fue que respetó el trazado urbano ya existente al sur de la isla, es decir, la antigua zona colonial de Nueva Ámsterdam, donde las calles seguían un patrón irregular adaptado al relieve y las condiciones del puerto. Esta área, que más tarde se convertiría en el distrito financiero, conservó su identidad histórica, mientras que el norte de la isla quedaba abierta a un rediseño radical. El nuevo plan ignoraba el paisaje natural y proponía una cuadrícula rígida, con calles numeradas de este a oeste y avenidas de norte a sur. Aunque en 1811 gran parte del norte de Manhattan estaba aún sin urbanizar,
El plan proyectó su transformación futura a una visión pragmática y funcionalista, pensando más en la eficiencia del crecimiento que en la estética o en las condiciones topográficas del terreno. Implementarlo no fue fácil. Manhattan era una isla de colinas, arroyos, humedales y formaciones rocosas. Para imponer la cuadrícula se tuvo que nivelar el terreno, cortar cerros, rellenar zonas bajas. Fue un trabajo titánico que tomó décadas. Muchas de las avenidas y calles trazadas no se construyeron sino hasta bien entrado el siglo XIX. El plan era profundamente práctico. No contemplaba plazas cívicas ni grandes bulevares como en las ciudades europeas. Su objetivo era claro: ordenar el crecimiento urbano, facilitar la venta de tierras y permitir el desarrollo inmobiliario a gran escala. Esa visión comercial de la ciudad quedó grabada para siempre en su traza. Un caso notable fue el del área que posteriormente se convertiría en Central Park. Este parque fue una adición posterior, hasta 1857, y supuso una interrupción planeada de la cuadrícula. Su diseño ofrecía a los neoyorquinos un espacio verde en medio del crecimiento urbano, aunque no entraremos a detalles hoy a fondo en su historia. Lo haremos en un próximo episodio por su importancia urbanística y social. Viajaremos hasta el siglo XIX, que a lo largo de todo este siglo Nueva York se convirtió en el puerto principal de entrada para millones de inmigrantes. Irlandeses escapando de la hambruna, italianos buscando una nueva vida, judíos del este de Europa huyendo de la persecución. Todos llegaron con sueños, esperanzas y una maleta, y todos dejaron su huella en la ciudad. En 1892 se inauguró Ellis Island. Para millones de inmigrantes, ese lugar fue más que una estación de entrada, fue la puerta de la esperanza. Más de 12 millones de personas cruzaron sus pasillos entre 1892 y 1954. Venían de todas partes del mundo, muchos escapando del hambre o de la guerra o de la persecución. Lo único que tenían era su maleta, un nombre y el sueño de comenzar de nuevo. Para ellos, ver por primera vez la Estatua de la Libertad desde el barco era como ver literalmente la forma de libertad humana. El proceso era largo, tenso y muchas veces doloroso. Exámenes médicos, entrevistas, miedo a ser rechazados, pero quienes lograban pasar daban el primer paso para un nuevo mundo. Muchos se quedaron en Nueva York, formando barrios como Lower East Side, donde se mezclan idiomas, religiones, recetas y oficios. Entre calles angostas y tenements abarrotados, nació una ciudad paralela, la que luchaba cada día por sobrevivir y por pertenecer. Ellis Island no solo fue una aduana, fue un filtro de esperanzas, un lugar donde tejieron millones de historias, muchas de las cuales todavía suenan en los apellidos de la ciudad, en los acentos, en las memorias de cada uno de los habitantes. Hoy, su historia sigue viva, porque si Nueva York es una ciudad de todos, es gracias a quienes pasaron por esas puertas con el corazón en la mano y los ojos puestos por el porvenir. En paralelo, la ciudad creció hacia el este, cruzando el East River con una obra maestra de la ingeniería, el Puente de Brooklyn, inaugurado en 1883. No solo unió Manhattan con Brooklyn, quien en ese momento era una ciudad independiente, sino que simbolizó el poder de la tecnología y del futuro urbano de América. Brooklyn, hasta entonces un suburbio de casas bajas y campos, empezó a integrarse al sistema metropolitano, en 1898 con la consolidación de los 5 distritos: Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx y Staten Island. Nueva York se convirtió oficialmente en una megaciudad. El siglo XIX fue, entonces, un siglo de integración y fragmentación. Integración territorial, pero también de segregación social. Las élites vivían en zonas como Upper East Side, mientras que los inmigrantes se amontonaban en barrios precarios. Aunque, así era el dinamismo de la ciudad. Jamás se detuvo. Las fábricas, los astilleros, el comercio internacional, todo empujaba hacia una expansión imparable. En ese contexto, a finales del siglo XIX comenzaba también la carrera hacia el cielo. Los primeros edificios de más de 10 pisos marcaron el inicio de una ambición vertical que definiría el skyline de la ciudad. Lo que empezó como un pequeño asentamiento pesquero, para entonces ya respiraba con fuerza industrial, con el ritmo de millones de obreros, comerciantes e inmigrantes modelando el día a día su fisionomía. Nueva York ya no solo era un puerto o una ciudad de paso, se estaba convirtiendo en el símbolo moderno de una nación en movimiento, de una ciudad que no deja de construirte. Aquí, en sus calles, comenzaba el siglo XX, y con él, una nueva esperanza de desafíos, alturas y sueños por compartir. A comienzos del siglo XX, Nueva York ya se había consolidado como una potencia urbana,
pero aún tenía mucho por transformar. La verticalidad se convirtió en el símbolo del progreso. La construcción del Flatiron Building en 1902 y más adelante del Empire State en 1931 dieron forma al famoso skyline neoyorquino. La competencia por construir el edificio más alto del mundo no solo respondía al crecimiento económico, sino a una necesidad simbólica: ser la cima del mundo. Durante las décadas de 1920 y 1930 la ciudad se consolidó como el corazón financiero de Estados Unidos. Wall Street ya no solo era una calle, era el epicentro de las decisiones que afectaban la economía global. La Bolsa de Nueva York y el colapso de 1929 con la Gran Depresión marcaron profundamente el rostro de la ciudad, con efectos en el desempleo, en la pobreza urbana y la percepción de la ciudad como una tierra de oportunidades rotas y sueños por reconstruir. En términos urbanísticos, el siglo XX trajo consigo grandes transformaciones. El sistema de metro, inaugurado en 1904, permitió expandir la movilidad más allá de Manhattan. También se empezaron a construir los primeros proyectos de vivienda pública, especialmente en el Bronx y Brooklyn, como respuesta al asentamiento de los barrios populares. La planificación urbana comenzó a preocuparse más por la zonificación, la salubridad y los espacios públicos. Sin embargo, no todo fue crecimiento. Las autopistas diseñadas por Robert Moses a mitad del siglo, aunque modernizaron la infraestructura, también destruyeron barrios enteros y desplazaron a miles de personas, en especialmente comunidades afroamericanas y latinas. El urbanismo modernista prometía orden y eficiencia, pero muchas veces trajo fragmentación y exclusión en el progreso. Los atentados del 11 de septiembre de 2001 marcaron un antes y un después en la historia de Nueva York. El colapso de las Torres Gemelas no solo fue una tragedia humana, sino también golpeó la identidad urbana de la ciudad. La Zona Cero se convirtió en un lugar de memoria, pero también de símbolo de resiliencia. El One World Trade Center, inaugurado en 2014, fue una respuesta arquitectónica y emocional ante la pérdida. En paralelo, Nueva York entró en una etapa de gentrificación acelerada. Barrios como el Williamsburg en Brooklyn o el Harlem en Manhattan comenzaron a cambiar rápidamente. Su demografía. Las rentas subieron. Llegaron galerías, cafés, coworkings, y con ellos, también las tensiones entre antiguos residentes y nuevos habitantes. La ciudad seguía creciendo, pero no todos podían seguirle el paso. Hoy, Nueva York enfrenta los retos del cambio climático, la desigualdad habitacional y la necesidad de construir una ciudad más justa. Iniciativas como la peatonalización por parte del Times Square o los planes de residencia frente al aumento del nivel del mar y los debates sobre vivienda asequible marcan una agenda más que agitada para la urbanidad del siglo XXI. Nueva York es muchas ciudades al mismo tiempo. La ciudad de los inmigrantes, de los rascacielos, del arte, del caos y de la esperanza. Una ciudad que se reinventa con cada generación, con cada crisis y cada sueño. Recorrer su historia es caminar por los siglos de ambición y de lucha y de transformación. Entre calles se puede leer el pasado y también intuir el futuro, porque si hay algo que Nueva York nos enseña, es que la ciudad está viva, y como toda vida, está en constante movimiento. Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia urbana de una de las metrópolis más fascinantes del mundo. Hasta la próxima. No olviden darle like y suscribirse para más videos como este.